A todos, ¿cómo están? Sí, sí, no estaba hablando, recién estoy hablando. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando. Esto es lo que se denomina el curso de filosofía y esta es la semana uno, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Díganme, por favor, para poder empezar. Me avisan, ¿eh? Sí, sí, dicen que sí. Bien, listo. Entonces, empecemos pues. Bien, muchas gracias. Eh, Vamos a ver hoy lo que se denomina filosofía. Esta es nuestra primera semana y básicamente lo que veremos es la introducción al curso de filosofía. Veremos la etimología, la definición, también veremos su problema de la definición. Después también vamos a ver aquello que se denomina como las actitudes, las disciplinas filosóficas. Y también, por cierto, después de las definiciones, vamos a ver por qué la filosofía se originó en Grecia y no en otro lugar. Veamos, pues, ¿no? Tenemos la primera diapositiva. Bueno, el término de filosofía viene a ser alusión a dos palabras griegas, filos y sofía, que traducida al castellano significa amor a la sabiduría. El primero en utilizar el término, tanto lo que se denomina filosofía como es filósofo mismo, como ustedes ven ahí, es Pitágoras. No obstante, no fue el primer filósofo en la historia de la humanidad. El primero se le atribuye a Tales de Mileto. Él fue el primer filósofo en la historia de la humanidad. Pero los términos, la aparición de los términos filósofo y filosofía fue recién con Pitágoras, ¿no? Si nos ubicamos en la cuadra, en la tabla cronológica de los filósofos presocráticos, daremos cuenta que Pitágoras es el cuarto filósofo presocrático, ¿no? Primero está Tales de Mileto, después está Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto y cuarto está Pitágoras. Bueno, este señor entonces utilizó por primera vez esos términos. Les digo lo siguiente, tanto este señor y cualquier otro considera a la filosofía como aquella que no busca alguna utilidad, solamente busca el saber por el saber, ¿sí? No busca ninguna utilidad, beneficio a cambio, solamente busca la sabiduría, el conocimiento propiamente, si lo quieren. Ahora bien, eh, en cuanto a la definición, habría que decir lo siguiente, ¿no? No podemos definir algo por la sección de la palabra, ¿no? Es decir, por la etimología misma, no sería posible propiamente definir algo, ¿no? Entonces, he ahí ya un problema, ¿no? He ahí ya un problema. Y la cuestión está en que la definición tiene varias aristas, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿En qué me refiero, no? Por ejemplo, ¿no? Existen definiciones del siguiente tipo, ¿no? Vemos en la siguiente diapositiva la definición aristotélica o la definición de Ludwig Wittgenstein, filósofo del siglo XX, este último. La definición aristotélica que hace alusión que la filosofía es una ciencia teórica que estudia los primeros principios y primeras causas, ¿no? Eso, ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de las cosas o de todas las cosas. Fíjense lo particular, ¿no? Una ciencia, sabemos en nuestros días que la filosofía no es una ciencia, ¿no? Pero en su época él sostuvo que sí lo era, ¿no? Punto uno. Punto dos, una ciencia en su época bastante especulativa, ¿no? Propio de la ciencia de la época, ¿no? No es experimental ni nada de ese tipo. Por eso tal vez se aduce de que sostuvo que la filosofía de ello, ¿no? Que busca los primeros principios y las primeras causas de por qué existe todo, por qué existen las cosas. Esa es una definición bastante antigua, siglo IV antes de nuestra era. Ahora, veamos la definición de Wittgenstein, ¿no? Que hace alusión a lo siguiente, el señor Wittgenstein, ¿no? Sentencia Wittgenstein que la filosofía es una actividad, ¿no? Que esclarece, que ayuda a elucidar, dilucidar, limpiar de errores la historia misma, ¿no? A través de lo que viene a ser el lenguaje mismo, ¿no? Actividad que esclarece el lenguaje, ¿no? Si lo quiere. Por ejemplo, Wittgenstein pensaba, y existen dos grandes posturas de Wittgenstein, ¿no? La primera postura que hace alusión a, por ejemplo, lo que se denomina esto, el primer Wittgenstein, que refiere que el lenguaje va a ser cierto siempre y cuando remita siempre tanto a un objeto o a un hecho, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la palabra celular, va a ser cierta si solo si este lenguaje
hace referencia a ese objeto que existe en la realidad. O si yo digo el celular está sobre la mesa, es una proposición que hace alusión a un hecho, ¿no? El celular sobre la mesa, ¿no? Si se cumple la proposición, se enlaza con el hecho, entonces estamos en el camino correcto. Por lo tanto, Wittgenstein va a sentenciar que ese lenguaje correspondentista, ese lenguaje que se adecua a la realidad, ¿no? Cuando la palabra corresponde con el objeto, cuando la proposición corresponde con un hecho, estamos frente a un lenguaje cierto, ¿sí? Eso es propiamente. Ahora, ocurre propiamente lo siguiente con respecto a esta posición, ¿no? Ocurre lo siguiente con respecto a esta posición, que así como hemos visto esta y la anterior de Aristóteles, encontramos muchas posiciones más, ¿sí? Encontramos muchas posiciones más con respecto a lo que viene a ser la posición de la definición de la filosofía. A lo que voy es que existen tantas definiciones cuantos filósofos hay en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo dos, existen muchísimas más. ¿Y cómo se entiende eso? Bueno, es que según la perspectiva del filósofo, si el filósofo piensa que la filosofía solamente debe estudiar la ciencia, va a definir a la filosofía como una actividad que esclarece o estudia el método científico, por ejemplo. Si el filósofo piensa que solamente la filosofía debe dedicarse a estudiar los valores, entonces va a sostener a la filosofía como aquella disciplina o materia de estudio que indaga lo que respecta a los valores, ¿no? Si el filósofo piensa que el conocimiento lo es todo, entonces la filosofía debe abocarse a eso, estudiar e indagar lo que viene a ser el conocimiento. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Eso tiene que ver con lo que se denomina la definición. Existen tantas cuantos filósofos hay en el mundo. Por lo tanto, esto no existe una definición clara y precisa, ¿no? Porque hay varias definiciones. ¿Cuánto filósofo se refiere de que la filosofía se dedica a algo determinado, ¿no? Entonces, en este jueguito es que ahí aparecen varias definiciones de filosofía. Entonces, no hay una verdad absoluta, no hay una definición, sí, no hay una definición absoluta. La respuesta de inmediata es no. No obstante, les digo a ustedes, chicos, que, bueno, no podemos dar una definición exacta y precisa. Algunos se preguntará, profe, pero la etimología sí, pero definir etimológicamente algo y decir que esa es su definición no es tan cierto, ¿sí? Existen tantas definiciones cuantos filósofos hay en el mundo, no podemos definir algo por la etimología, entonces la pregunta será, profe, entonces, ¿qué es la filosofía? Les digo, no podemos decir que es la misma, pero ¿saben qué? Sí podemos decir a lo que se dedica esta. ¿Y saben qué? Vamos a ver ello a través, por ejemplo, de las actitudes o características de la filosofía y también de las llamadas disciplinas filosóficas. Vamos a ver precisamente ello. Ahora, veamos la siguiente diapositiva. El origen histórico de la filosofía se debe a una cuestión en principio cronológica, ¿no? Surgió en el siglo VI a.C. en las ciudades griegas de Jonia, de la región Jonia, actualmente en el Asia Menor. Y originalmente Aristóteles sostuvo que tuvo un origen circunstancial la filosofía. El asombro y la admiración, sobre todo por la naturaleza, pues, ¿no? Es la naturaleza misma. Cuando nosotros estamos en lo que respecta a la naturaleza, eh, en particular a lo que es los árboles, las plantas, los pajaritos que silban, el viento que sopla entre los árboles, o cuando estamos frente al mar, ¿verdad? Ese vaivén de las olas, eso precisamente es lo que se denomina el asombro o la admiración que se tiene con respecto a ello, ¿sí? Y eso es lo que precisamente hace alusión a Aristóteles que tuvo un origen circunstancial, ¿no? Ese asombro y la admiración por la naturaleza misma en general es lo que nos hace preguntar por la misma. La primera pregunta que se compraron los filósofos fue ¿cuál es el origen o principio del universo? Eso es precisamente, ¿no? Claro, en la ciudad es difícil tener asombro y admiración, ¿no es cierto? Y preguntarse el por qué existe todo esto, ¿no? En la ciudad que ves, ¿no? Es caos total, ¿no? Tráfico, gente que le roba a otra gente, ¿no? Entonces, es un caos total. Entonces es imposible sentir un asombro, una admiración. Solamente lo podemos sentir ante lo que es la naturaleza misma, ¿no? Es la posición propiamente que defiende Aristóteles, ¿no?
Ahora bien, la cuestión está en que hemos visto un origen circunstancial, pero ahora vamos a ver factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía, y sobre todo en Grecia. ¿Y por qué en Grecia, no en otro lugar? Bueno, existieron factores, ¿no? Vamos a ver los mismos. Por ejemplo, existió un factor religioso. La religión griega no mantenía una doctrina fija. Es decir, no parametraba el pensamiento de las personas, no parametraba el pensamiento de la gente. Y ante eso, ¿qué ocurría? Bueno, ante eso ocurría lo siguiente, ¿no? Que no era como la época medieval en Occidente, por ejemplo, ¿no? Si tú no te pegabas a lo que es el catolicismo, el cristianismo, lo más posible es que lo pagabas con la vida, ¿cierto? Los griegos no tenían eso, no tenía alguien que los amedrente, no tenía alguien que parametre su pensamiento, y por lo tanto podrían preguntarse tranquilamente sobre el origen del universo, por qué ha sido posible el mismo. No tenían ningún problema con respecto a esto. En el caso de lo que es la geografía, su situación geográfica era muy particular, ¿no? Tenían un suelo calcáreo poco fértil, y lo poco o mucho que ellos podían cosechar tenían que llevar a venderlo a otros pueblos cercanos. En ese intercambio comercial que hacían con otros pueblos, no solamente intercambiaban o vendían o compraban, sino que empezaban a recepcionar saberes de esos otros pueblos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, estamos hablando de lo que viene a ser la geometría de los egipcios o la astronomía de los babilonios, ¿sí? Reseccionaban esos tipos de saberes, ellos. Entonces, el factor geográfico impulsó el intercambio comercial, y curiosamente, cuando iban a otros lugares a vender o a comprar, reseccionaron sus saberes de esos otros lugares, ¿sí? En el factor político, miren ustedes, la inestabilidad política, sí, porque estamos hablando de una sociedad que recién va empezando y todo ello, ¿no? Hizo posible la libertad de expresión. Eh, no tenía parámetros para expresarse, por lo tanto los ciudadanos entre sí se reunían en los anfiteatros, plazas públicas, y para conversar de distintos temas, ¿no? ¿Qué leyes o qué normas propiamente hacemos? Esa es propiamente la alusión. Ahora, miren ustedes, en lo que viene a ser el aspecto político se relaciona mucho con el aspecto socioeconómico. ¿Por qué? Porque eh, Grecia era una sociedad más que todo esclavista, y eso hacía que los aristócratas tengan tiempo libre. ¿Tiempo libre para qué? Para tener esclavos. Teniendo esclavos, ellos tenían tiempo libre. El trabajar por los aristócratas. Los aristócratas se preocupaban por nada en la casa. Tenían sus esclavos. Y por lo tanto, al no tener preocupación, se iban a los anfiteatros, plazas públicas, a hablar de distintos temas, ¿no? Cómo mejoramos nuestra sociedad, cuáles son las conductas que debe adoptar todo ciudadano. Entonces, el tener esclavos les permitía tiempo de ocio, tiempo libre. ¿Para qué? Para filosofar, preguntarse por qué es lo mejor de la sociedad, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que hace alusión a la filosofía misma, ¿no? Ahora, miren ustedes lo siguiente, ¿no? Estos son los factores que propiciaron el surgimiento propiamente de la filosofía. Sí, eso es. Y miren ustedes, la filosofía, como hemos visto, empieza propiamente en la región Jonia, en la Asia Menor. Les cuento que los griegos tenían varias colonias alrededor del Mediterráneo, ¿sí? Y en una de ellas, por ejemplo, vivió un filósofo llamado Tales de Mileto, ¿no? Que fue el primer filósofo en la historia de la humanidad. Y precisamente, ¿por qué señalo esto? Porque dije que Pitágoras, por decirlo de un modo, fue el primero en que hizo alusión a estos términos, ¿no? ¿Recuerdan? Filósofo y filosofía, ¿verdad? Pero el primer filósofo que se tenga registro en la historia de la humanidad, eso es precisamente lo que se denomina Tales de Mileto. Él es el primer filósofo en la historia de la humanidad. No obstante, los términos filósofo y filosofía se le adjudica a lo que se denomina esto Pitágoras, ¿sí? Ahora bien, entonces hemos dado una definición etimológica de lo que viene a ser la palabra, y hemos dicho que no
podemos admitir una definición de filosofía a partir de la etimología. Punto uno. Hemos dicho que los términos filósofo y filosofía empezaron con Pitágoras, no obstante el primer filósofo en la historia de la humanidad fue Tales de Mileto. Sí, Tales de Mileto vivía en una península, ¿no? Y en una península propiamente damos cuenta de que la situación climatológica es igual que vivir en una isla, ¿no? Llueve mucho, ¿no? Además, él se dio cuenta de que tanto lo que viene a ser eh, el agua es necesaria para la vida de plantas, animales y personas, y además dio cuenta que era el elemento que más abundaba. Pues fíjense, pues, ¿no? O sea, todo lo que yace propiamente alrededor es propiamente agua, ¿no? Propiamente agua. Entonces cualquiera, sintiéndose rodeado por la misma, va a hacer alusión de que el agua es el origen de todo, principio de todo. ¿Por qué menciono esto, no? Por lo siguiente, porque él fue el que dio por primera vez el paso del mito al logos, del mito a la razón. ¿Cómo es eso, no? Por decirlo de un modo, dejó a un lado el mito y abrió paso a su razón y dejó que esta misma especule. Y de verdad que sí, pues porque al dar cuenta de que vive en una península rodeada de agua, al dar cuenta que llueve mucho, es decir, el agua cae mucho de arriba, y al dar cuenta de que es necesario el agua para la vida de plantas, animales y personas, y decir que el agua a partir de ahí es el origen de todo, fíjense pues, solamente especuló, no dejó nada al mito, a la leyenda, a lo que fuese. Entonces, fue la primera persona que hizo a un lado, ¿qué cosa? El mito, la leyenda, y abrió paso a la razón. Eso es lo que se denomina el paso del mito a logos, ¿sí? Eso es lo que se denomina el paso del mito a logos. Esa es propiamente la cuestión. Ahora, entonces les decía, tenemos una definición etimológica, ya saben que no podemos definir algo por la etimología, tenemos varias definiciones, porque ya saben ustedes que hay tantas definiciones cuantos filósofos hay en el mundo. No obstante, profe, no podemos definir la filosofía, sí, pero sí podemos decir a lo que se dedica la misma, les dije, a través de las actitudes y a través de la disciplina filosófica veremos ello. Después, hemos visto un origen cronológico, siglo VI antes de Cristo, de nuestra era. Tiene un origen circunstancial, el asombro y la admiración por la naturaleza, y tiene factores que propusieron el origen de la filosofía, sobre todo en Grecia, ¿no? El religioso, un factor geográfico, político y socioeconómico. Eso es porque, propiamente. Ahora bien, la cuestión es la siguiente aquí, ¿no? Les dije que vamos a ver la actitud filosófica y la disciplina filosófica, y a partir de ahí vamos a ver precisamente no qué es la filosofía, sino sobre todo, porque ya saben que no podemos dar una definición exacta y precisa porque hay distintas definiciones, pero sí podemos decir a lo que se dedica la filosofía. Y vamos a ver con las actitudes y después con las disciplinas filosóficas en qué consiste ello, ¿no? Veo que han tenido varios problemas en principio, ¿no? Estoy leyendo también en parte el chat, ¿no? Veo que algunos han tenido problemas de ingreso. Bueno, les digo que los profesores no tenemos nada que ver con el ingreso, no aceptamos ni rechazamos a nadie, no tenemos esa opción aquí, ¿no? Debe ser una cuestión de plataforma en principio. Y lo otro importante, creo que leí por ahí que no tenían la semana uno, ¿no? Me parece bastante raro porque, por ejemplo, en la clase anterior que estuve, sí tenían la semana uno, ¿no? De todas maneras, si esto es así, sería bueno que se comuniquen me imagino que tienen teléfonos de información, ¿no? Para ello, ¿no? Así que por favor, sería bueno que se comuniquen con la información o con el canal informativo respectivo que me imagino que ya lo deben de tener, ¿no? Para en esos casos de por qué no tienen la semana uno en vuestra separata virtual, me imagino que la deben de tener. Y lo otro está también avísenle al determinado canal informativo de que han tenido problemas para ingresar, ¿sí? Para ingresar. Esto sí, porque ya saben, por lo yo no puedo, ni tengo la opción acá de aceptar a nadie ni echar a nadie de la sesión. No es mi facultad. Bueno, ya. Entonces, bien, sí, en la semana uno, perfecto, entonces. Listo. Entonces, sigamos pues con las actitudes filosóficas, ¿sí? Concentración, por favor. Veamos. ¿Por qué la filosofía es totalizadora? En principio, porque
porque estudia los aspectos de máxima generalidad. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, los filósofos griegos esto, no se preguntaron sobre el origen de Grecia, se preguntaron por el origen del universo. Es decir, no fueron por lo particular, sino por lo universal. Filósofos de la modernidad, como por ejemplo Immanuel Kant, filósofo alemán, no se preguntó cómo conoce el ser humano en Alemania. Se preguntó cómo conoce el ser humano en cualquier parte del mundo, cómo conoce el ser humano en general. Entonces la filosofía no se pregunta por lo particular, sino por lo general. Después, ¿por qué es de corte radical? Estudia los fundamentos de la realidad, va hacia la raíz misma, hacia el origen mismo. Por ejemplo, los filósofos primero griegos se preguntaron cuál es el origen del universo, o filósofos como Descartes se preguntaron cuál es el punto de apoyo donde parten los conocimientos, y él dijo que es el yo pienso, la razón, ¿no? Entonces, eso es de corte radical, ir hacia la raíz misma, hacia el origen mismo, principio mismo, ¿sí? Racional tiene que ver sobre todo con los argumentos. Les decía que Tales de Mileto fue el primero que hizo esa alusión, que dejó a un lado el mito, la leyenda y abrió paso a la razón y de manera especulativa sostuvo de que el agua era el origen de todo. Y precisamente los filósofos tienen eso, ¿no? Tienen argumentaciones especulativas, plantean argumentos también de corte lógicos, ¿no? No de carácter fantasioso, sino de corte lógicos, especulativos, sí. Y entonces cuando hacen eso, están dando cabida a una actitud de corte racional, dejando a un lado el mito, la leyenda y demás cosas similares. Otra actitud filosófica, por ejemplo, es la de corte crítica, ¿no? Y cuando hablamos de una actitud de corte crítica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto, hacemos alusión a lo siguiente, se discuten supuestas verdades. Kant, en su época, discutió las verdades del racionalismo y el empirismo. El racionalismo pensaba que el conocimiento sea por la razón, el empirismo pensaba que el conocimiento sea por la experiencia, y Kant viene y critica a ambos y le dice, no, en realidad con los sentidos el ser humano capta, y con la razón el ser humano va procesando, definiendo, conceptualizando eso con que sus sentidos va captando. ¿Sí? Entonces con los sentidos captamos y con nuestra razón es la que conceptualiza, define aquello que nuestros sentidos van captando. Listo. Entonces le hace una crítica a sus anteriores Kant, ¿no? A los racionalistas y empiristas, y precisamente la filosofía de Kant se llama criticismo. Otro que critica más que a los anteriores a sí mismo, porque la filosofía también tiene mucho de eso, es Ludwig Wittgenstein, que hace alusión a lo siguiente. Wittgenstein, por ejemplo, hace referencia de que en principio el ser humano termina utilizando palabras o proposiciones que se refieren a la realidad. Por tanto, el lenguaje es eso, ¿no? Describe el mundo. Digo celular, entonces debo hacer alusión a un objeto que ya es en la realidad. Digo el celular está sobre la mesa, entonces es una proposición que hace alusión a la realidad. Entonces el lenguaje es descriptivo, sentencia él en su primera filosofía, ¿no? Con respecto al lenguaje. Luego su segunda filosofía cambia, ¿no? Porque dice, no, no es tan cierto. Decir que el lenguaje solamente sirve para describir es señalar una de las tantas funciones que tiene el lenguaje. Porque también existe, por ejemplo, el lenguaje de este tipo, ¿no? Existe el lenguaje, por ejemplo, mímico, poético, los juegos de lenguaje, es decir, las jergas que utilizan las personas en una determinada comunidad, son juegos de lenguaje. O los usos del lenguaje, palabras que se escriben de igual forma, pero según el contexto se entienden de manera distinta. Por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos alusión a Juan juega un partido de fútbol, partido se alusión a encuentro deportivo, pero cuando decimos Juan está escrito en un partido político, partido ya no es un encuentro de fútbol ahí. ¿Qué cosa sería? Una asociación, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que hay una distinción, pues, ¿no? Se escribe de igual forma la palabra partido, pero según el contexto se entiende de distinta forma. Eso se dio cuenta el segundo Wittgenstein, ¿no? Es un mismo señor, pero que tuvo dos tramos de su filosofía, ¿no? Uno donde pensaba que el lenguaje solamente sirve para describir, se denomina como el Wittgenstein descriptivista, o el primer Wittgenstein, y después el señor que piensa que el lenguaje es instrumental, no es de corte pragmático, es a la práctica, y se llama como segundo Wittgenstein, ¿no? Entonces ahí tenemos un señor que se critica a sí mismo, los filósofos también tienen eso,
Pero ustedes dirán, profe, me parece algo muy tronado, qué sé yo, decir de que los filósofos se puedan criticar a sí mismos. Bueno, chicos, es así, pues conforme va avanzando la época, uno va cambiando de pensamiento, ¿no? Uno no tiene en este momento el mismo pensamiento que cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Y si lo tiene alguien, bueno, hay que preocuparse, ¿no? Entonces, vemos que uno va cambiando, ¿no es cierto? Uno va cambiando. Ahora bien, en cuanto a la última actitud, problemática, encuentro nuevos problemas, sí, la filosofía encuentra nuevos problemas donde se piensa que hay un saber único, absoluto, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, cuando recién salió esta alusión de los agujeros negros del universo, eh, cuando recién salió ello, en los agujeros negros del universo, ¿qué se hacía alusión? ¿Qué se sostenía? ¿Qué se refería? Se refería propiamente a lo siguiente. Se refería en principio de que había agujeros negros que ninguno de ellos tenía un espacio, ninguno de ellos tiene espacio, pero sin embargo uno de ellos iba a terminar absorbiendo el universo. De inmediato los que se dedican a problematizar los principios, o llamamos así, definiciones científicas o cuestiones científicas, son los epistemólogos, los que se dedican a la epistemología. De inmediato ellos dijeron, un momento, ¿cómo es eso de que existen agujeros negros en el universo? Ninguno tiene espacio, pero uno va a terminar absorbiendo el universo. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Se supone que no tiene espacio. ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde lo va a tener? No sé, si no tiene espacio, ¿pueden explicar eso mejor, por favor? Entonces, los filósofos, por un conocimiento nuevo que se tenga, lo que fuese, siempre va y lo cuestiona, ¿no? Esa es propiamente la alusión aquí en la postura denominada como problemática, ¿no? Problemática. Ahora bien, entonces hemos visto las disciplinas filosóficas, ahora veamos esto que se llama como actitudes filosóficas, ahora veamos lo que se denomina disciplinas filosóficas. Veamos la ontología en principio, chicos, veamos la ontología. Eh, Seguimos con esta alusión de no podemos llegar a definir con exactitud la filosofía, pero sí podemos decir a lo que se dedica la misma, ¿sí? Y hemos visto parte de ello con las actitudes filosóficas, ahora veamos ello también en mayor argumentación con las disciplinas filosóficas. Miren ustedes, la ontología es el estudio del ser. ¿Qué cosa es el ser? Es todo aquello que existe en la realidad. ¿Y qué es lo que existe en la realidad? Cosas. Bueno, entes. Entes es una palabrita técnica en filosofía que lo traduces al lenguaje común y corriente y significa cosas, ¿sí? Bien. Entonces, la ontología es el estudio del ser, el estudio de los entes, el estudio de las cosas, de su existencia de las mismas, ¿sí? Y miren ustedes, tanto Platón y Aristóteles tuvieron una visión ontológica de la realidad. Por ejemplo, Platón sostuvo de que existe arriba un mundo de las ideas. Por ejemplo, ahí está arriba lo que es la mesa en sí. Y aquí, en nuestra común y corriente, en nuestra vida común y corriente, tenemos las mesas que perecen, porque en un momento vayan a dejar de servir y ya no funciona, ¿cierto? Se deteriora. Las cosas en este mundo perecen entonces. Pero en el mundo de arriba, el mundo de las ideas, no perecen. Son ideas, precisamente, que los fabricantes de la mesa se las seguirán pasando a través de los tiempos y seguirán haciendo más y más mesas. Lo que sí perece, ¿qué cosa es? El objeto mismo, el producto de esa idea, lo concreto, ¿no? Las mesas comunes y corrientes que están en este mundo. Esa es una visión ontológica que tuvo Platón de la realidad. Entonces, todas las cosas en este mundo, por ejemplo, el lápiz, la idea del lápiz, ¿no? Está arriba en el mundo de las ideas, diría Platón. El lápiz en sí. No perece, no perece, ¿sí? Lo que sí perece, ¿qué cosa es? Lo que sí perece es los lápices que nosotros usamos. Eso sí, no se deterioran, ya no llegan a funcionar, ¿no? Se acaban y listo, ahí quedó. Entonces las cosas en este mundo sí perecen, la del mundo de las ideas, en el mundo inteligible, ahí arriba, no perece. Pero las cosas que ya hacen en este mundo, entonces son copias de esas ideas depositadas en ese mundo, llamado de las ideas a un mundo inteligible, el mundo de arriba. Esa es una visión ontológica para explicar por qué existen las cosas. Otra visión, ustedes la encuentran con Aristóteles, por ejemplo, que Aristóteles hace alusión a lo siguiente, ¿no? Aristóteles hace alusión de que las cosas son un compuesto de materia y de forma, ¿sí? De materia y de forma. Eso es. Por ejemplo, ¿no? La mesa es un compuesto de materia y forma, ¿no? Tiene materia, ¿no? Plástico, si la mesa es de plástico, de madera, si la mesa es de madera, de metal, si la mesa es de metal, y tiene una determinada forma. ¿Y cuál es esa determinada forma? Bueno,
esto que tiene una superficie, ¿no?, plana y que tiene patas, ¿no?, por decirlo de un modo. Ahí está su forma. Entonces Aristóteles era un convencido de que las cosas son un compuesto de materia y de forma, ¿no? Esa era su visión ontológica que tiene sobre la realidad, en el caso de Aristóteles. Entonces, eso es la ontología, ¿no? Se preocupa por la existencia de las cosas. Y hemos dado cuenta, en principio, que tanto lo que viene a ser esto, Platón y Aristóteles tienen una visión ontológica de la realidad. Me dicen aquí, profesor, y si a una cosa se le encuentran más formas de utilidad, ¿la idea no cambiaría? No, pues no cambiaría la idea, ¿no? No cambiaría la idea. Porque, por ejemplo, la mesa generalmente ¿para qué es? ¿No? Para comer, ¿no es cierto? Pero alguien tranquilamente no encuentra otro lugar donde poner su pequeño televisor y lo hace en una parte de la misma, ¿no es cierto? Entonces, el objeto puede tener múltiples utilidades, ¿no es cierto? Pero la idea propiamente no cambia, ¿no? El hecho de que la mesa haya sido diseñada propiamente para un hogar, para poder disfrutar nuestros alimentos, lo puedes utilizar por otras cosas. Igual el lápiz, ¿no es cierto? Igual el lápiz, ¿no? Esto, o el mismo lapicero, ¿no? Escribimos con el mismo, pero sí o no, a veces cuando necesitamos algo puntiagudo para, no sé, hacer determinada cosa, decimos mi lapicero, uy, pero, o mi lápiz, sí, pero se va a malograr la punta, bueno, no importa, necesito hacer esto de una vez, ¿no? Y utilizas el mismo, ¿no? Para cosas que no son su fin inicial, ¿no? Por ejemplo. Sí, es cierto, ¿no? Puedo encontrarle múltiples utilidades, como ha sido la pregunta de una de vuestras compañeras, puedo o encontrar múltiples utilidades al objeto mismo, pero la idea misma por la cual fue fabricado el objeto mismo, esa nunca cambia, ¿no? Nunca cambia, ¿no? Eso nunca cambia. Bueno, a la antropología filosófica, ¿no? En lo que viene a ser el estudio del hombre, ¿no? Su naturaleza, o su esencia, si lo quieres, ¿no? Dar cuenta, por ejemplo, que el hombre tiene una naturaleza, por ejemplo, para Nietzsche es voluntad de poder el hombre, o para Karl Marx la naturaleza o la esencia del ser humano es trabajar, siempre se enrola con el trabajo a través de la historia, así lo vemos, así lo percibimos. O por ejemplo también cuando hacemos alusión a Cassirer, que piensa que el ser humano es un ser simbólico, se muestra a través de símbolos, ¿no? La escritura, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Pero también la antropología filosófica trata acerca del origen del ser humano. San Agustín, por ejemplo, San Agustín de Hipona menciona de que el ser humano su origen es de carácter creacionista, se lo debe a Dios. O, por ejemplo, para filósofos como Engels, hacen alusión que el ser humano su origen se lo debe al trabajo. Por ejemplo, ¿no? Nuestra mano que tenemos nosotros, esto, si hacemos el puño, Engels hacía alusión de que normalmente siempre el dedo pulgar era el más reacio a cerrar. Pero el ser humano de tanto agarrar, empuñar un arma para poder matar a un animal y alimentarse, o de tanto agarrar herramientas para poder agarrar la tierra, entonces fue empleando la fuerza y este dedo, el más reacio, empezó a cerrar. Entonces nuestro puño, tal como lo vemos en nuestros días, se lo debemos propiamente a lo que se denomina el trabajo de acuerdo a la posición de Engels. Ahora, también existe otra cuestión, ¿y cuál es esa? Esto, que también el trabajo hizo posible el desarrollo de nuestro cerebro, ¿no? De nuestro pensar, ¿no? Porque cuando uno va trabajando va pensando. También hizo posible la comunicación, es decir, el habla, el trabajo. O también hizo posible la postura de pie, porque los primeros trabajos no eran de oficina, no eran trabajos rudimentarios de pie, ¿no? Ganadería, lo que viene a ser la agricultura. Entonces, el trabajo terminó originando al ser humano tal cual como lo conseguimos en nuestros días, dice Engel, en esa posición llamada creacionista, ¿no? Perdón, en esa posición llamada el origen del ser humano, ¿no? Porque la posición creacionista también está enrolada a eso, al origen del ser humano. Existen esas dos posiciones bastante clásicas sobre el origen del ser humano en la antropología filosófica, ¿no? Existen más, pero son las más comunes, las que le acabo de mencionar. Entonces, la antropología filosófica se dedica a eso, ¿no? La naturaleza del ser humano o también lo que se denomina el origen del ser humano, ¿no? También se preocupa por el sentido de subsistencia, ¿no? Por ejemplo, vivimos bastante cuadriculados, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sí o no, chicos, que nosotros a los 4 o 5 años, cuando un ser humano nace, a los 4 o 5 años se sabe qué va a hacer, ¿no es cierto? Va a ir al nido, va a ir al kinder, después primaria, después secundaria. Si vive en Perú y quiere universidad, pasa por la preparatoria, después a la universidad, 5 años, después trabajar 20 años y después recién descansar.
Entonces la cuestión sería, ¿para eso hemos venido a este mundo? Solamente para eso. Entonces es una reflexión de antropología filosófica. Todo lo que tiene que ver con la existencia del ser humano, el sentir su existencia, su origen y también su naturaleza, es decir, su comportamiento, tiene que ver la antropología filosófica. La nociología, ¿no? Indaga sobre lo que es el conocimiento humano, ¿sí? Plantea la base y los límites. Por ejemplo, los empiristas señalaban que la base es los sentidos. Los límites es que no podemos conocer nada a través únicamente de nuestra razón. Los racionalistas era todo lo contrario. La razón lo es todo para conocer, por lo tanto es la base, y, y la experiencia, los sentidos no son dables para conocer, ¿no? Dudan de los sentidos los racionalistas. En el caso de Kant, la base del conocimiento es los sentidos más la razón, porque con nuestros sentidos captamos las cosas y con la razón vamos definiendo aquello que tenemos al frente, las cosas. Y entonces esas son las bases. ¿Y cuáles son los límites? Para Kant conocemos el fenómeno, es decir, todo aquello que aparece frente a nosotros, y no conocemos el número, la cosa en sí incognoscible, es decir, la esencia de las cosas. Entonces, eso es lo que trabaja la nociología. También trabaja, por ejemplo, las distinciones de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, existe un conocimiento filosófico, un conocimiento llamado como científico, un conocimiento también llamado esto como cotidiano o común, ¿no? Esas cosas también distingue la nociología, ¿no? Eh, Después tenemos también la epistemología. Trabaja sobre lo que son los temas científicos, la ciencia misma, la define, ¿no? Llega a sentenciar como un conocimiento perfectible, ¿sí? Porque está sujeto a error, ¿no? Pero es falible y perfectible por ende. También llega a notar que existen funciones en la ciencia, por ejemplo, escribe, describe, explica, predice, tiene una aplicación a la realidad, a la ciencia misma. Otra de las cosas también importantes que trabaja la epistemología es la distinción de la ciencia. Existen ciencias formales, como la matemática y la lógica, o existen ciencias fácticas, o es decir, empíricas, como lo que se denomina, en parte, aparte de esta distinción que hemos hecho de las ciencias mismas, también existe aquello que se denomina el método científico, que es algo que propiamente analiza la epistemología, ¿no? Detecta que en todo campo de investigación existe qué cosa. Existe esto que se denomina como eh, un problema. Sin un punto de partida, sin un problema, no se puede uno meter a una investigación. Pero el problema no basta, uno tiene que, en principio, detectar qué cosa. En principio, uno tiene que detectar una hipótesis, una tentativa de solución al problema. Luego experimentarla, si esto arroja positivo, entonces encontramos una ley, por ende encontramos también una teoría, enrolada la ley a la teoría, ¿no? Vamos a ver estas disciplinas filosóficas, por cierto, en cada una de las semanas venideras, ¿no? Lo que estamos haciendo es una introducción. Después la axiología también, ¿no? Estudia los valores. ¿Qué cosa es el valor? Es la aceptación o rechazo que se tenga sobre un objeto, hecho o persona. A diario solemos estar valorando. Decimos Juan es bueno, Juan es malo, aquel cuadro es bonito, aquel cuadro es feo, o decimos el partido fue entretenido, el partido fue aburrido, ¿no es cierto? Entonces damos cuenta que eso trabaja la axiología. Detecta características en el valor, ¿eh? Por ejemplo, polaridad, todo valor tiene un contravalor, ¿sí? Detecta también, por ejemplo, aquello que se denomina, aparte de lo que viene a ser la polaridad, detecta también jerarquía, ¿sí? Eh, por ejemplo, puedes decir esto, a mí me interesa más la diversión que la responsabilidad. Soy así, ¿qué puedo hacer? O algunas personas lo contrario, no, yo soy más responsable que buscar o andar buscando la diversión. Entonces, cuando jerarquizas una cosa más que la otra, cuando sobrepones una cosa más que la otra, estás haciendo jerarquía. O la gradualidad, ¿no? Por ejemplo, alguien te caer muy bien en principio, me parece una buena persona, dices, y después dices, no, me parece una buena persona, me parece buenísima persona. O de repente lo contrario, alguien te puede parecer una mala persona, pero después dices, no, es una mala persona, es malísima persona, ¿no? Entonces ahí damos cuenta de que esto existe unas características propiamente que señala el valor. La axiología también detecta cuál es la naturaleza del valor. Existe la naturaleza del valor de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que piensa que el valor, el sujeto mismo lo pone en las cosas, o hay propiamente gente que piensa que las cosas de por sí ya tienen valor, ¿sí? Entonces, esa es la distinción que también hace la axiología, ¿no? Esto
También existe otra posición teórica llamada el socioculturalismo, que según la sociedad y la cultura es que van empezando a crecer los valores o se dan los valores. Entonces no hay una definición exacta de por qué existen los valores, ¿no? Una posición subjetiva, objetiva, socioculturalista, como han visto a veces. Profe, entonces no podemos llegar a precisar. No, pues, ¿no? Es igual como la antropología filosófica, ¿no? En la naturaleza del ser humano, el comportamiento humano, Nietzsche que decía, les dije hace unos instantes, que el ser humano era voluntad de poder, o en el caso de lo que viene a ser Karl Marx, que el ser humano es full trabajo, netamente trabaja, o en el caso de Cassirer, que el ser humano se muestra siempre de manera simbólica, es decir, a través de símbolos, la escritura, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, miren ustedes, lo que pasa aquí es que no podemos llegar a precisar estas cosas como hemos venido advirtiendo en distintas disciplinas filosóficas, y si llegásemos a ver la naturaleza del ser humano, en realidad, de manera tajante, definitiva, o en axiología, si llegásemos a ver cuál es la naturaleza, el valor, dónde realmente se origina el mismo, ya no sería filosofía, sería una ciencia. Entonces, pero producto de que no lo es, entonces seguirá especulándose con respecto a estos temas, ¿no? En filosofía. Igualmente sucede en ética, ¿no? En ética, la moral, ¿cómo se muestra la moral? Por ejemplo, en la época moderna, Manuel Kant decía lo siguiente, ¿no? Una acción será moral cuando sea universal y además se esté viendo a la persona como un fin en sí mismo. Por ejemplo, alguien sale de su casa, ve a un mendigo pidiendo dinero, le das dinero sin nada a cambio, ¿eh? Sin nada a cambio. Ni siquiera ni la gracia te esperas, simplemente le das dinero y te vas. No obstante, esa acción has visto al mendigo como un fin en sí mismo. Punto uno. Punto dos. También ocurre lo siguiente, que esa acción es universalizable. Te gustaría que en cualquier parte del mundo la realicen. Pero, ¿cuándo es lo contrario? Es decir, una acción inmoral. Es decir, no un imperativo categórico como tilda Kant a las acciones morales, sino un imperativo hipotético. ¿Cuándo sería así? Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien sale de su casa? Otra vez el mismo ejemplo, pero invertido. ¿Qué pasaría si alguien de su casa, alguien sale de su casa, encuentra un mendigo pidiendo dinero, pasas nomás, pero te acuerdas de tu religión y te dice que tu religión te dice que Dios todo lo bueno lo ve y premia por las buenas acciones. Retrocedes de sus pasos, miras al mendigo, le das unas cuantas monedas y te pones a esperar la ayuda de Dios. Sobre todo porque tienes un familiar enfermo en casa, ¿no? Entonces, en esa acción al mendigo ya no lo estás viendo como un fin en sí mismo, lo estás viendo como un medio para alcanzar un objetivo, la ayuda de Dios, ¿verdad? Además que esa acción no puede ser universalizable, ¿no? Si universaliza la acción sería un absurdo. Cada vez que alguien tenga un enfermo en casa, salga de la misma, busque un mendigo, denle unas cuantas monedas y póngase a esperar la ayuda de Dios. Es un absurdo, ¿verdad? No es universalizable. Entonces, esa es la distinción, por ejemplo, en Kant, cuando vemos que una acción es correcta o incorrecta, moral o inmoral, ¿no? La moral está ceñida a las costumbres, ¿no? Pero independientemente de las costumbres establecidas en cada una de las sociedades, los filósofos siempre se preguntan, ya, pero independientemente de cada una de las costumbres establecidas en sociedad, hay que preguntarnos cuándo, de manera universal, podemos decir que una acción es buena. Por ejemplo, en el utilitarismo, dicho en Stuart Mill, hace alusión a lo siguiente, ¿no? Una acción va a ser buena cuando favorezca a la mayoría, obviamente, y va a ser mala cuando perjudique a la mayoría, ¿no? Por ejemplo, el bono, ¿no? Si el bono hubiera llegado a la mayoría de peruanos, o sea, si todos hubieran sido felices, contentos, entonces habría dicho, ah, qué buena acción del gobierno. Pero no ocurrió eso, por lo tanto ahí están las críticas, ¿no? El señalar que fueron malas sus acciones del gobierno, ¿verdad? Entonces, esa es la distinción, ¿no? Y así hay varios filósofos que tratan de dar cuenta cuándo ver las acciones buenas o malas, y siempre de manera universal, ¿no? En la estética, estudia la belleza, esto también, al igual que la axiología, quiere indagar dónde yace realmente el arte, ¿no? Lo bello, perdón, en la persona misma o en el objeto mismo, ¿no? ¿Dónde realmente radica la belleza? También hace alusión a las manifestaciones artísticas, ¿no? Cuando estamos hablando de una manifestación artística, porque una manifestación artística podría ser, por ejemplo, cuando vemos, no sé, las siglas, puede ser las siglas de la flor de la canela, de la autora Chabuca Granda, en un mural de Lima, de una pared de Lima, y otra cosa es ver un graffiti, por muy hermoso que sea,
pero en el portón de una de nuestras casas, ¿no? Dibujado por un pandillero. Por muy bonito que sea, no te va a parecer una manifestación, ¿no? Entonces, de corte artística. Entonces, la estética trata de indagar precisamente todas estas cosas que trata acerca del arte y sobre todo de la belleza misma. Y la filosofía política trata acerca de lo que es la conformación de las sociedades, ¿sí? ¿Qué normas y leyes hacemos para conformar mejor la sociedad? Por ejemplo, en Montesquieu en el siglo XVIII sostuvo que la división de poder del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, traen un beneplácito, ¿no? Una mejor conformación de las sociedades, ¿no? O, por ejemplo, cuando estamos haciendo alusión a lo que es Rousseau, que hizo alusión de que se necesita un contrato social, es decir, todos ponernos de acuerdo, y cuando nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo que ocurre? Si nos ponemos de acuerdo, ocurre lo siguiente. Eh, Elegimos a un gobernante y tiene el derecho, perdón, el deber de velar por nuestros derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, etcétera, ¿no? Esos son los ideales propiamente modernos, ¿no? De tratar de conformar la sociedad, ¿no? Y así todos los filósofos se preguntaron por cómo conformar mejor la sociedad. Los filósofos que se llegaron a la filosofía política, por ejemplo, el mismo Montesquieu hace alusión de que las leyes y las normas deben de ser según la sociedad misma, según la cultura misma, según el país mismo, y no importar las leyes, no traerlas. Miren qué es Inglaterra, ¿por qué no las traemos acá y somos como ellos? No funciona así. Todo país debe hacer sus leyes según los determinantes geográficos, climáticos, según las costumbres, según la historia misma, las tradiciones mismas. Entonces, la filosofía política trata de dar cuenta de eso, ¿no? Cómo asociamos mejor a los individuos en un determinado territorio. ¿Por qué debe existir un gobierno? ¿Por qué los ciudadanos deben hacerle caso al mismo? Por ejemplo, ¿no? Vemos, ha habido estado de emergencia, había gente reacia, ¿no es cierto? Pero está estructurado así, nuestro estado de cualquier país democrático está estructurado así. Ante momento de emergencia, bueno, a hacer el llamado de estado de emergencia y, y suprimir determinadas garantías a los ciudadanos, ¿no? Es parte de, ¿no? Entonces la filosofía política desde siempre ha indagado cuál es la mejor forma para en los casos de momento caótico, como la pandemia, por ejemplo, debemos actuar los individuos y debe actuar también el gobernante, ¿no? Entonces, la mejor conformación, la mejor asociación de cómo hacer ello, ¿no? De cómo conseguir ello con los individuos y gobernante es lo que estudia siempre la filosofía política, ¿sí? No sé si habrán algunas preguntas por parte de ustedes, las pueden realizar. Esto fue precisamente la semana número 1, ¿sí? Y por cierto, en la siguiente diapositiva, ustedes van a tener las claves de tanto de su evaluación y de los 8 ejercicios que ustedes tienen en su semana número 1, ¿no? ¿Sí? Bien, nos quedan ya exactamente 4 minutos. Esas son todas las disciplinas filosóficas. Me hacen una pregunta aquí. Bueno, en realidad existen otras más, ¿no? Por ejemplo, la lógica a veces también se le ve como una llamada disciplina filosófica, o a veces también se le ve, eh, me dicen que me quedan ya 4 minutos, sí, está bien. Eh, a veces la lógica se le ve como una disciplina filosófica, chicos. Es más, nació así, ¿sí? Pero con el tiempo pasó a ser una ciencia llamada de corte formal, ¿no? Otras disciplinas filosóficas, que propiamente también se indagan es la metafísica, ¿no? Que a veces se le asocia mucho a la ontología, ¿no? Pero le voy diciendo lo siguiente, ustedes solamente tienen que estar abocados aquí, ¿no? A esta disciplina filosófica que se le da, porque con estas propiamente se va a evaluar, ¿no? Eh, a ver, con respecto a la pregunta número 6 me dicen, ¿no? De inmediato reviso por aquí la pregunta número 6 y dice precisamente, Aristóteles sostuvo que la filosofía es una ciencia teórica que estudia las primeras causas y primeros principios, miren ustedes, primeros principios, ¿no? Primeros principios. Ah, sí, es verdad. Solo es letra D de dado. Sí, hubo un error ahí. ¿Sí? 6 D de dado. Eso es precisamente. Bien.
Entonces, esto, a continuación, lo que toca ya, porque ya me quedan 3 minutos, les voy a hacer una encuesta, ¿sí? Donde ustedes van a calificar la clase de hoy, donde A va a ser esto excelente y donde la E va a ser pésimo, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿no? A continuación les doy la encuesta y por favor respondan, ¿sí? Respondan. Esto es netamente para la institución. Bien. Son más o menos ustedes 53 personas. Son casi 53 personas. Así que esto, aquí veo 32 más 3, 35, 45, 48. 48, así que faltan algunas personas a responder la encuesta, por favor, hágalo. ¿Sí? Los temas de este ciclo han variado. Sí, los temas de este ciclo han variado y lo vamos a ver de a poco, ¿no? Por ejemplo, la siguiente semana, si la memoria no me falla, esto debe seguir la filosofía antigua, es lo que sigue, sí, sí, sí. Es la filosofía antigua lo que sigue. Eso es lo que sigue, ¿no? La filosofía antigua. Eh, bien, chicos. Bien.